acá están compartiendo el estudio del 53G, el diputado del Partido Obrero, don Pablo López, el diputado del Partido Justicialista, don Pablo Cosiner, y también el diputado por el radicalismo, Miguel Nani. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches a los tres. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Martín, un gusto. Gracias por estar compartiendo el estudio, y están los tres compartiendo el estudio. Yo les quiero proponer esto que acaban de escuchar, el tema de la hoja de coca, la venta, que es ilegal, indudablemente, no cabe ninguna duda. Pero ¿cómo se puede normalizar esto? Porque el país todavía no ha reglamentado. Pablo, cuénteme, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Pablo López, perdón. Sí. Bueno, Martín. Bueno, mirá, creo que habría que establecer en algún caso algún tipo de regulación, si es que está permitido el coqueo, para que también la gente pueda acceder a la hoja de coca, digamos, sin que exista una persecución. Bueno, el tema es complejo, creo que acá también los allanamientos tienen que ver con lavado de activos, es decir, hay cuestiones impositivas que están detrás, que en todo caso el Estado deberá regular, pero bueno, creo que habría que analizarlo. De todas formas, me parece, a pesar de que es un tema importante, no solamente para Salta, sino en casi todo el norte de la Argentina, por el uso de la coca, me parece que tampoco está entre las prioridades en función de las cosas que están ocurriendo hoy, ¿no? Creo que habrá que empezar a discutir, pero hay otros temas que son más urgentes en la Argentina, incluido incluso el propio lavado de activos y el narcotráfico, que estamos en medio de una ley de blanqueo, que se va a permitir a los evasores blanquear un montón de dinero, y bueno, aparentemente acá hay... López, tratemos de concentrarnos en un tema, porque después vamos a ir a los otros y quiero que desarrollemos todos de todas formas. Quiero saber su opinión al respecto de este tema en particular, que aunque usted no crea, más del 30% de la población coquea. Por lo tanto, y está permitido por una ley nacional, por lo tanto, el Congreso, desde el Congreso de la Nación, ustedes que son representantes de estos norteños, petizos, medio oscuritos, que coqueamos, bueno, tienen que defendernos, calculo yo, ¿o no? No, por supuesto, pero bueno, habrá que ver cuál es el mecanismo para que no haya, digamos, para que haya la posibilidad de que la gente pueda seguir accediendo al coqueo. Cosiner, no lo voy a nombrar por el nombre porque ya Pablo y Pablo, sí, imagínense, están acá juntos. Voy a nombrarlos a ambos por el apellido para no confundir. Cosiner, cuénteme, ¿qué se puede hacer desde el Congreso de la Nación al respecto de este tema? A ver, yo creo que claramente al estar no catalogado como delito poder coquear, que es el avance que en su momento se hizo a partir de la gestión del exdiputado nacional Castiela, es una actividad que se debe regular. Si vos decías recién, planteabas aumentado el precio de la coca, ¿por qué? Porque hay menos cantidad en el circuito en el mercado por los allanamientos. Aumenta el precio, con lo cual está claro de que la única manera de resolverlo es regular la comercialización. O sea, ¿quién debe regular? La FIP a través de aduana. ¿Por qué? Porque el Congreso ya determinó que coquear no es un delito, o sea, es una actividad lícita el poder consumir. Si poder consumir hojas de coca a través del coqueo, obviamente, ¿no? Es lícito, obviamente lo que hay que hacer es regular una actividad lícita, porque seguir en esta situación del contrabando y la discusión lo que va a hacer es claramente perjudicar a una cuestión netamente cultural. Habrá que hacer fuertes controles sobre cómo es el ingreso, que el uso de la hoja de coca sea destinado al consumo, que esto no genere la posibilidad de habilitar el tema de las cocinas o de la transformación de la coca luego en otra sustancia. Pero bueno, está claro que no hay otra manera de resolverlo que regular el ingreso, la aduana, el pago de los impuestos correspondientes, y bueno, alguien que pueda coquear, que compre libremente la hoja de coca como quien consume un paquete de cigarrillos, porque en definitiva ya está ingresado culturalmente a esta situación. No hay mucho más para discutirlo. Usted forma parte de la coalición que gobierna hoy día con la gente de Cambiemos, y justamente tiene la responsabilidad de defender algo que, bueno, un correligionario ha logrado dictaminar dentro del Congreso de la Nación, que es la autorización del coqueo en todo el país, digo, por lo menos en el norte. ¿Qué se puede hacer al respecto? Que ustedes, bueno, forman parte del gobierno, algo se debe poder hacer. Acá hay lavado de activos, lavado de dinero, porque obviamente nadie puede facturar lo que no ingresa en el país legalmente, ¿no es cierto? A ver, hay dos momentos, Martín, en el tema del coqueo. Hace 30 años, una ley que establece una excepción a la ley de estupefacientes se introduce, donde nos permite, nos autorizan a tener coca
para uso personal, ¿no? Para las prácticas del coqueo. Era únicamente, la práctica era acá, en la provincia de Salta, Jujuy. Jujuy y Tucumán. Hoy, pero ya es nacionalizado. Sí, hoy, a ver, es nacional, ya es parte de nuestra cultura, han pasado 30 años después de eso, y en el medio un hueco legal enorme, Martín, porque como vos decís, una actividad lícita, legal, el coqueo, la compra. Sin embargo, a ver, no tenemos claro por dónde se introduce, con qué término, los controles de calidad, las cargas impositivas. Es claramente un tema arancelario, ¿no? Es así, hay un hueco legal que, a ver, para discutirlo con sensatez nos tenemos que poner a abocar, a trabajar en este tema, ¿no? Porque la verdad es un tema arancelario, puede salir una ley del Congreso, porque vos fíjate que está permitido el coqueo, pero no, los que venden la coca no tienen control de calidad, no tributan. Entonces me parece que el propio Congreso podría solucionar esto. Sí, a ver, es un tema arancelario, pero netamente, a ver, tranquilamente es competencia nuestra regular más aún, ¿no? Pero yo creo que en el corto plazo lo que sí podría hacer aduanas o AFIP es nomenclar y establecer por lo menos un régimen general de introducción de la coca. Lo que sí es complejo, Martín, porque, digamos, como decía Pablo Cosiner, es decir, uno tiene el riesgo de que además se introduzca para cocinas. De hecho, debe estar pasando. Entonces me parece que vamos a tener que poner el carril de la legalidad y además al lado el de la seguridad, ¿no? Bueno, hablando de la legalidad, lo voy a sacar del tema a don Pablo López estaba desesperado por empezar a hablar de la ley de blanqueo y cómo por la ley de blanqueo parece que van a ingresar dineros non santos a su criterio. ¿Por qué opina eso, don Pablo? Bueno, es claro, ya incluso partiendo de la idea de que no entre dinero que por ejemplo el narcotráfico, lo que fuere, ya el dinero blanqueado es un dinero que ha evadido impuestos, por lo tanto ha cometido un delito, y se exime de pena a los grandes evasores de este país, a los que han fugado capitales, los que se han llevado el ahorro de los argentinos al exterior, que tampoco está claro que vayan a venir. Es decir, hasta ahora las leyes de blanqueo, la del gobierno anterior y la de este gobierno, no han funcionado, no están funcionando, no ha venido una lluvia de inversiones, está la posibilidad incluso de blanquear dinero y dejarlo en el exterior, con lo cual es un festival para los evasores, entre los cuales incluso se encuentra el propio presidente que tiene cuentas offshore en Panamá, ¿no es cierto? Es decir, incluso hasta los amigos de José López, es decir, el de los bolsos de dinero, van a poder blanquear ese dinero, digamos, mal habido o los que han evadido impuestos. Por lo tanto, es lo que nos ha llevado a nosotros a votar en contra de estas leyes, no solamente en el Congreso, sino también en la adhesión que ha hecho Urtubey recientemente en la provincia. Pablo Cosiner, usted apoyó la ley del blanqueo. Dígame el argumento que tiene usted para... Nosotros lo apoyamos en esta oportunidad porque también acompañamos la idea de la regularización de capitales en la gestión anterior. Seríamos muy incongruentes haberle dado la herramienta al gobierno anterior y no dársela a este gobierno. Pero hay que aclarar algunos temas. Esta ley no es de restitución de capitales, o sea, de la obligatoriedad de ingresar capitales a la Argentina, es una regularización en materia impositiva. O sea, es declarar lo que no se ha declarado. Quien declara lo que no se ha declarado, de acuerdo a los montos y a las situaciones, tiene multas determinadas y no exime de responsabilidades penales en los casos de los procesos iniciados. O sea, si hay alguien que tiene un proceso iniciado por lavado de dinero, por narcotráfico o algún delito penal, eso no exime la responsabilidad del delito en curso o del proceso en curso. Entonces eso hay que aclararlo bien, y esto no es que genera la obligatoriedad de a una persona que tiene un bien en determinado lugar, no es solamente... A ver, dinero físico es si uno tiene una casa en otro lugar del mundo, si tiene vehículos en otro lugar del mundo y no los ha declarado, es la obligatoriedad de poderlo, o la posibilidad de poderlos declarar y traerlos a los recursos. Por lo menos blanquearlo. Sí, en definitiva es que el Estado perciba los impuestos por bienes no declarados, y creo que todo lo que haga para legalizar esta situación y para blanquear esta situación, la gente que no ha pagado impuestos por bienes o por dinero que tiene en el exterior, comience a pagar esos impuestos, porque hoy también la Argentina necesita la mayor cantidad de inversiones posible. Entonces, regularizar esta situación creo que le viene bien en general a todo el país. Miguel, recién dijo Pablo López que es un fracaso la ley de blanqueo. ¿Ustedes desde Cambiemos y la Unión Cívica Radical opinan lo mismo? No, yo creo, a ver, Martín, que creo que no hay que poner una connotación negativa a este blanqueo por dos elementos importantes. En primer lugar,
sobre todas las cosas. Se blanquea bienes que haya en el país, en la provincia, y bienes en el exterior. Sí. Yo creo que va a ser un éxito porque cada vez va a ser más difícil delinquir. De hecho, los países del primer mundo, los paraísos fiscales, de hecho, el año que viene levantan el secreto bancario. Es decir que, por cuestiones externas, van a ingresar fondos a la Argentina, de hecho ya está ocurriendo. Los blanqueos siempre tenían el dilema moral que se premiaba al que no había tributado a tiempo. Este dilema moral la ley lo resolvió, castigando con la alícuota y premiando al el que blanqueó a tiempo o el que cumplió con los impuestos. De manera que yo, Martín, no creo que sea negativo, todo lo contrario. Ahora, hay que ir a la economía sencilla del día a día de la persona que quizás por algún miedo o lo que sea no pudo justificar los nombres, bienes que estaban a nombre de otras personas. Bueno, esta es la oportunidad que el Estado le da a la gente de poder blanquear su patrimonio. Esto no es una amnistía para delinquir, y obviamente que la ley tiene sus excepciones, ¿no? Los funcionarios públicos no pueden blanquear, obviamente que si son fondos del narcotráfico están las unidades financieras como la UIF que van a denunciar. Esto es, el hecho de que no esté perfectamente, con la carga impositiva, no hayan cumplido los fondos, no te transformen en delincuente. No, totalmente. No, pero si hay una amnistía, Martín. Los que no tienen proceso en curso no están exentos de penalidades, de responsabilidades penales. Es decir, que hay una amnistía. Pero de la penal tributaria, no de narcotráfico. Pero supongamos que no es de narcotráfico. Alguien que evadió, y hay grandes evasores en este país, ¿no es cierto? Es decir, mientras los chicos mueren de hambre en la provincia de Salta, hay grandes evasores, grandes empresas, grandes fortunas que han evadido, que se han llevado la plata al exterior. Entonces ellos están eximidos de las penas tributarias, es decir, que hay una amnistía para esos sectores que han perjudicado notablemente a la Argentina. Aún así, Pablo, si ese dinero regresa al país, ¿para usted es un éxito igual o sigue siendo un fracaso? No, hay que ver si regresan. Bueno, si regresa, hagamos de cuenta que llueve dinero de estas empresas. Deberían obligar a que los regrese y que le caiga todo el peso de las sanciones que corresponde. Bueno, también es un poco injusto mezclar todo. A ver, el problema de la desnutrición en la Argentina lamentablemente es un problema con ley de lavado o sin ley de lavado. Tiene que ver con la responsabilidad que tiene que tener el Estado, y mezclar las cuestiones es medio un golpe muy bajo, porque aunque no tengamos ley de lavado, lamentablemente el problema de los retrasos estructurales en el desarrollo en algunos lugares de la Argentina sigue existiendo. Sí, entonces no podemos vincular necesariamente la ley de lavado a que muera un chico por desnutrición, porque que ver, son cosas primero de sensibilidad totalmente distinta. No entiende. Termina de hablar, cierra su idea usted. No, digo que aunque no haya ley de lavado, lamentablemente el problema de la desnutrición es un problema estructural en la Argentina que debe ser resuelto. Entonces no podemos vincular tan livianamente una ley que tiene que ver con una cuestión financiera en la Argentina a un problema de desarrollo estructural, porque durante mucho tiempo en la Argentina no hubo ley de lavado y lamentablemente existieron chicos desnutridos. Entonces asociar una cosa con otra no tiene relación hoy. Miguel, cuéntame. No, la persona que ha evadido va a evadir con o sin ley de blanqueo. La persona o las empresas millonarias que tienen su fondo afuera, a ver si el Estado no pudo perseguirla, bueno, esta es una oportunidad que vengan y tributen. Creo que el saldo siempre va a ser positivo. Por supuesto, Martín, que es reprochable la evasión. Esta es una oportunidad que dura nada más que un tiempo determinado, y después, bueno, el que quiera vivir en el delito, el Estado debe ser responsable de perseguirlo, totalmente. No, Martín, mira. Sí, diga. Todo tiene que ver con todo. Es decir, es lógico, la desnutrición no empezó con la ley de lavado, eso está claro. Pero acá los trabajadores tributan impuestos a las ganancias. La mayoría del pueblo tributa el IVA, es decir, tanto el rico como el pobre pagan el mismo porcentaje de IVA. Hay una carga impositiva sobre la población, una confiscación sobre la población, y acá se va a premiar a los grandes evasores que han restringido recursos para el Estado, que deberían destinarse a salud, a educación, a resolver los problemas. Don Pablo López, yo le voy a dejar la pelota tirada a los tres, le tiro el centro, como dicen ahora. La carga tributaria que tienen los argentinos es espantosa. Y cuando dije argentinos, no estoy diciendo empresarios, digo argentinos, como decía Pablo recién, el trabajador más humilde, todo el mundo. Es una carga horrible. Por ende, cuando es tan grande la carga, muchas veces el burro no quiere llevarla.
De ahí es que se da también el tema de que hay plata que el Estado no conoce que existe, porque si yo puedo hacer una changa en negro, sea el trabajador más humilde o no tanto, la hago. ¿Por qué? Porque trato de evitar que el Estado me quime. Así que ese es más o menos el esquema que creo que tenemos que movernos. Así que para el próximo bloque respondamos eso, que me parece que es muy interesante, esta espantosa, oprobiosa carga impositiva que tenemos en el país. Mientras tanto, nos estamos yendo a la pausa, les pido que me tengan paciencia un segundito, le voy a dar el índice de mortalidad infantil, porque me parece que es importante esto, año a año. Desde el 2008 al 2015 pasó de 14.29 a 11.56. Por lo tanto, te guste o no te guste, esos son los números. Ese es el índice concreto y real. Claro, porque hay gente que por ahí dice, no, porque sí, hay. Pero del 2008 al 2015 bajó. Esa es la realidad. Sea el más humilde trabajador o el más encumbrado empresario, cuando puede, le quiva el bulto. ¿Por qué? Y bueno, sale muy caro cumplir con todas las cosas que este país te exige. El que estaba más enojado con el tema era Pablo López, así que le damos la primera palabra. Pablo, adelante usted, por favor. Sí, Martín, mirá, no podemos poner en el mismo plano a un trabajador que hace una changa, que muchas veces no puede ni pagar el monotributo, con un gran empresario, que además tienen facilidades enormes. Ayer se estaba discutiendo en el Congreso, yo lo interpelé al ministro Triaca, porque quieren hacer una ley prácticamente para que el Estado le termine financiando un poco más el salario de todos los trabajadores. Sí. Bueno, es decir, tienen enormes ventajas, incluso los grandes grupos empresarios, por ejemplo, los que están hoy teniendo fabulosas ganancias en Salta, en los mismos departamentos donde tenemos el problema de desnutrición, le han levantado las retenciones a los agroexportadores, a las empresas mineras, tienen facilidades de todo tipo que no las tiene el trabajador, que tiene que pagar el IVA sí o sí cada vez que va a comprar un alimento, que no puede eximirse solo del impuesto a las ganancias, que ayer también le planteé a Triaca que hay que eliminar el impuesto a las ganancias sobre salario de convenio y jubilaciones. Es decir, que son los trabajadores, ¿no es cierto?, y las clases medias las que reciben la carga tributaria. Las grandes empresas tienen enorme cantidad de leyes que les permiten exenciones impositivas de todo tipo, y son incluso empresas que están despidiendo a trabajadores hoy en día y que además reciben Pablo, subsidios ¿usted cree que alguna empresa despide trabajadores porque son gente mala o porque no los pueden pagar? Porque, no, a ver, pero usted habla así como si los trabajadores fueran la única víctima del sistema, y la verdad de la milanesa es que cuando la carga impositiva es tremenda, todos somos víctimas. Bueno, mira, te pongo dos ejemplos concretos. A ver. Las empresas petroleras están recibiendo un precio subsidiado del barril. Sí, señor. Bueno, están despidiendo trabajadores en todo el país, incluido el norte de Salta. Sí, señor. Las empresas automotrices le acaban de hacer una ley, ¿no es cierto?, para entregarle subsidio, para darle una enorme cantidad de facilidades. Prácticamente el porcentaje mayor de trabajadores automotrices en el día de hoy están suspendidos en su puesto de trabajo. Sí. Y esto anticipa la posibilidad de que haya despidos. Entonces, no se trata, ¿no es cierto?, de que estas empresas, después de haber tenido varios años de ganancias extraordinarias, no puedan ellas, con esas ganancias, sustentar los puestos de trabajo y garantizar el salario. Miguel Nadie, cuéntame usted, ¿cuál es su realidad? A ver, Martín, y que desde hace años, y que se titule bien, o desde hace años, el Estado es una máquina de impedir. Yo me niego a pensar la política o el Estado como amigo o enemigo de la clase trabajadora, el pequeño comerciante que puede dar trabajo. La realidad, Martín, es que el Estado es una máquina de desarmar, ¿no? Es decir, pone el IVA, impuesto a las ganancias, hay que revalorizar la actividad privada. Para eso, evidentemente, necesitamos discutir un nuevo sistema tributario. Y en eso creo que no hay partido político, Martín, que no sea responsable de esto, porque a esta altura, después de 30 años de democracia, necesitamos mostrar resultados. Es decir, hoy se está discutiendo el IVA, hoy recién se discute, después de 30 años de monstruosa carga impositiva, cambiarlo. Esto, ahora, yo no vengo a sentarme y a proponer magia. Creo que sí, está muy bueno que nos sentemos, que acordemos a ver cómo paulatinamente vamos a tratar de que no impidamos que un pequeño kiosquero pueda dar trabajo a 2 o 3 personas. Mira, nos pasó a mí en un pequeño negocio familiar, en una confitería, lo que sea. Antes de que vos, cuando pintás las paredes para abrir una confitería, un pequeño comercio, un drugstore, el Estado ya te impide.
con alevosas cargas, con multas si no hiciste el trámite, es decir, un horror. No hay posibilidad de producción, y no hablo del gran empresario, Martín, hablo de un pequeño comerciante que se atreve a darle... Comercio familiar. Entonces me parece que... Un hipermercado, una empresa extranjera te dan No, exención tampoco es así. impositiva, Yo creo hasta que te dan el terreno. No, creo que hay que discutir así. El tema con sensatez. Y la verdad que estamos muy mal acostumbrados, el Estado está muy mal acostumbrado, que piensa que puede llevarse más del 50% de lo que produce un trabajador, de lo que produce un empresario, y eso está mal. Sí, de un auto y de cualquier otra La cosa. automotriz, a ver, para ser sincero, tiene 60%, sí, casi 70% de carga impositiva. Pablo Cosiner, acá don Pablo López tiró una pelota linda en la cancha, que me encantó. La verdad que me llama mucho la atención y deseo que se empiece a discutir con seriedad. La ley de empleo joven. Esta empresa en particular se ha nutrido siempre de jóvenes periodistas recién egresados de las universidades o a veces sin egresar. Política que la empresa ha cortado radicalmente, porque hoy tomar un empleado con experiencia o sin experiencia es lo mismo. ¿Y qué es lo que hace la empresa? Toma empleado con experiencia, lógicamente. Porque perder el tiempo, invertir tiempo en una persona que recién empieza, el tiempo cuesta dinero y ningún empresario está dispuesto a hacerlo. ¿Estamos dispuestos a realmente discutir una ley de empleo joven? O, como dice Pablo López, no vamos a permitir que esta ley se apruebe. No, yo creo que hay que discutirla. Ayer nosotros participamos en la reunión con el ministro de Trabajo de la Nación. Él decía claramente, en un acto de sinceramiento, que la Argentina había perdido 120.000 puestos de trabajo en los últimos meses y que había que tomar decisiones. Yo creo que hay que tomar dos decisiones. Una, trabajar sobre regímenes nuevos en materia laboral, sin que sean flexibilizaciones, sin que perjudiquen el derecho de los trabajadores. La alternativa de la ley de empleo joven es perfectible. Hay que modificar algunas cuestiones, fundamentalmente, ¿sabes qué? En preservar el derecho de los trabajadores con antigüedad. Digamos, que esto no represente un riesgo, es decir, bueno, yo tomo trabajadores jóvenes más baratos y expulso a los que tengo más antigüedad. ¿Por qué? Porque a vos el día de mañana te colocan para nuevos empleos, te colocan un negocio igual al tuyo, pero solamente con una plantilla de gente tomada más barata, y vos no vas a poder competir porque tenés tus costos laborales mucho más caros. Entonces lo único que hay que tener cuidado allí, en la ley de empleo joven, que genera para el norte un tema muy interesante, que es la disminución de cargas patronales sin límite de edad, que quiere decir que vos tenés un incentivo de generar puestos de trabajo porque te va a salir más barato. No tocás el derecho de los trabajadores, a vos como empresario te va a salir más barato. Y ahí está la clave, que es lo que yo quería decir. Tenemos que avanzar en una reforma tributaria en donde se fijen criterios diferenciales. Aquel que quiere invertir en el norte, donde el costo de transporte es más caro y demás, tiene que tener beneficios. Entonces, la carga impositiva para la gente del NOA y del NEA tiene que ser menor respecto a las zonas centrales de la Argentina. De eso no hay ninguna duda, pero yo tengo especial interés en la ley de empleo joven. Bueno, eso tiene que ver con eso es lo que tiene que ver con los chicos no tienen dónde trabajar. Bueno, la ley de empleo joven, para nosotros, particularmente para el NOA y del NEA, genera una alternativa muy interesante. ¿Por qué? Porque genera la posibilidad de pagar menos cargas patronales para aquel que tome jóvenes, pero para el norte no hay límite de edad, o sea, los beneficios de la ley de empleo joven para el norte es para todas las edades. Buenísimo. Lo que hay que tener cuidado aquí, yo entiendo el planteo de los gremios, es no generar beneficios por un lado y perjuicios para el otro, o sea, que se afecte a los trabajadores con más edad. Entonces me daba, por ejemplo, un comerciante me decía, si yo tengo una pizzería de 20 años de antigüedad y trabajo y viene y me pone una pizzería en la vereda de enfrente solamente con gente tomada, con esta ley de empleo joven, yo no voy a poder competir porque el costo laboral del negocio nuevo es mucho menor. Eso hay que tener en cuenta, la preservación del empleo, que no se pueda alterar la plantilla de trabajadores, o sea, que siempre sean tomar más empleados y no reemplazar, no sacar, echar a uno con 15 años de antigüedad y tomar uno queda claro. Martín, una cosita. Primero, nosotros tenemos un proyecto de empleo joven alternativo, no tiene nada que ver con que va a permitir lo que dice Cosiner. Es decir, permite el reemplazo de trabajadores con mayor antigüedad, con mayores conquistas laborales, por trabajadores nuevos, si es que se mantiene la misma cantidad de la plantilla de personal o se agregan algunos más. ¿Y cuál es la ley de ustedes? La nuestra plantea el reparto de las horas de trabajo. Porque esta ley no es para los pequeños empresarios, esta ley es para los grandes.
¿no es cierto?, que ya lo están haciendo bajo los retiros voluntarios, que hay por miles en todo el país, reemplazando trabajadores con más antigüedad por trabajadores jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros planteamos es que se rebaje la cantidad de horas de trabajo, manteniendo el salario, y se puede incorporar trabajadores jóvenes, que haya planes de capacitación, y que realmente puedan ingresar al trabajo en las mismas condiciones, bajo las mismas condiciones, los convenios, etcétera, Pablo, disculpe, que el resto de los trabajadores. Yo como empresario lo debo interrumpir, porque nosotros tenemos una obligación, que es producir bienes o servicios a un costo competitivo. Si usted lo que hace eso, quedamos fuera de competencia, absolutamente. ¿A quién corno le vamos a vender las cosas que provocamos nosotros? Acá estamos hablando, ¿no es cierto? Es decir, es una utopía, Pablo. Aumenta los costos de la empresa. Lógicamente que una pequeña empresa, o una ¿Las grandes también? No, las grandes empresas lo pueden hacer, Martín. ¿Cómo que no? Han tenido ganancias extraordinarias, se han llevado la plata. El problema del Partido Obrero, Pablo, es que miran las cosas solamente desde el punto de vista del obrero. Y las cosas hay que mirarlas desde el punto de vista de las dos partes, o de las tres patas que forman la mesa. No se puede mirar solamente de una parte. Nosotros miramos las cosas desde el punto de vista de la mayoría del pueblo, pero no son estos grandes grupos de empresarios, ¿no es cierto?, que hoy están obteniendo enormes beneficios, enormes ganancias, a costa de un ajuste brutal contra la población. Incluye los 120.000 despidos que ha tenido que reconocer el propio ministro de Trabajo, y ha reconocido un dato. Sí. Te lo digo, que los jóvenes en el NOA y en el NEA están trabajando en un 75% en la informalidad. Y eso, porque no hay una ley que permita que entren a trabajar en la formalidad. Hay una ley en el 2014 que exime de impuestos y da enormes facilidades para el blanqueo de los trabajadores, y que ha fracasado, y va en los mismos términos. Debe ser que no es buena ley, Pablo. Debe ser que no es buena ley. No, porque ni siquiera quieren blanquear a los trabajadores. No es un monólogo del Partido Obrero, esto es un debate, por lo tanto lo vamos a abrir un poquito. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la solución al tema? Porque eso es lo que más interesa. Los jóvenes que están escuchando quieren de ustedes 30 segundos diciéndome cómo se soluciona el tema. A ver, Miguel. Gracias que me tiraste el centro. Martín estaba mudo los últimos 15 minutos. La verdad, Martín, que hay que ponerse en contexto. Estamos viviendo un momento muy crítico de la economía. Los números de la desocupación duelen, y en el norte, los salteños, tenemos que nada más que apoyar esta ley. El gobierno, y miren quién lo dice, ha cometido errores, pero yo creo que este es uno de los aciertos. Es decir, ante esto algo hay que hacer, hay que incentivar el empleo. Esta también es una medida temporal, y es una muy buena medida temporal. Hay que ver el todo de la sociedad. ¿Usted va a apoyar la ley de empleo joven que presentó Teaca? Totalmente, porque encima, a ver, y esto no, es un dato que no puede pasar desapercibido. En Salta, esa ley es una ley de empleo, ni siquiera es de empleo joven. Es para todos, como decía Pablo Cosina recién. Que cualquier comerciante, cualquier empresario, cualquier pequeño comerciante va a poder tomar una persona de 30, 40 o 20 años. Entonces me parece que están dadas las con menor costo laboral y con el mismo sueldo. Totalmente, Martín, en una provincia donde los índices de informalidad, de desocupación son alarmantes. Entonces me parece que es muy bueno eso. Pablo Cosina, ¿usted opina lo mismo, con matices? Sí, nosotros vamos a pedir algunas modificaciones. Fundamentalmente acompañamos la idea de generar más puestos de trabajo, fundamentalmente acompañamos la idea de que haya políticas diferenciales para el NOA y el NEA, con más beneficio, pero lo que vamos a pedir es la garantía de los trabajadores con antigüedad, que la posibilidad de tener un beneficio de pagar menos carga patronal sea siempre y cuando el empresario mantenga la plantilla que tiene actualmente y no genere despidos, porque el objetivo debe ser no solamente generar nuevos puestos de trabajo, sino mantener los puestos de trabajo existentes frente a una realidad que dijo el ministro ayer, que son 120.000 despidos nuevos. Usted, Pablo, se opone en total. Nosotros vamos a presentar un dictamen en los términos de nuestro proyecto. Y te quiero decir una cosa. Sí, Pablo. Esta ley va a traer dos consecuencias para la población. O el desfinanciamiento de la seguridad social, por la menor cantidad de aportes patronales, algo que ya hemos sufrido, y que va a ser mayoritariamente de las grandes empresas, o que el Estado, con la plata de todos los contribuyentes, va a tener que compensar lo que esas grandes empresas no aporten al sistema social. Entonces, esa también es una crítica que nosotros le hemos hecho ayer, y va a promover, incluso esta ley puede promover, ¿no es cierto?, la caída de la actualización de las jubilaciones, porque en la medida que baja la recaudación,
¿no es cierto?, los aportes y las cargas sociales, cae el índice de actualización de las jubilaciones. Ya para ir cerrando, yo creo que también hay que tomar en cuenta cuando el empleo se empieza a legalizar, aunque bajen los aportes, también bajan los aportes que hace el Estado para esta enorme cantidad de subsidios que hay a la asignación universal, a los chicos que estudian ni trabajan, a tantas cosas que están puestas exclusivamente para gente que no tiene trabajo y que tienen que depender exclusivamente del Estado, que el Estado, bueno, no le da para mantener esta máquina constantemente. Yo creo que también hay que tomar todas las cosas en la balanza, no se puede poner una sí y la otra no. Pero bueno, veremos. ¿Cómo ven? Y ya con esto cerramos, no hay más, ¿eh? ¿Cómo ve, Pablo López, usted la economía del país? 30 segundos a partir de ahora. Bueno, creo que ayer incluso el propio Triaca ha tenido que reconocer 120.000 despidos, aumentó la informalidad del trabajo, sí. El INDEC acaba de anunciar que subió el índice de desocupación y subocupación, no han venido las inversiones que dice el gobierno, el segundo semestre ha sido, digamos, la muestra, bueno, pero no ha llegado, digamos, lo que ellos dicen, y la situación de los trabajadores y de la población tiende a agravarse con los tarifazos y con el ajuste que está en curso, ¿eh? ¿Cómo anda usted, don Pablo Cosine, con la economía? ¿Qué me dice al respecto? Bueno, yo la veo como la ve, creo, la mayoría de la gente, muy difícil. Bueno, ya lo decía Pablo, 120.000 despidos, inflación interanual del 45%, caída de la actividad económica en el último mes, de acuerdo a lo que dijo CAME y la Unión Industrial, casi el 10%, la economía totalmente enfriada, sin consumo, sin mercado interno. El gobierno tiene la posibilidad de revertirlo generando medidas contracíclicas, creo que tiene que recuperar el rol del Estado generando mayor nivel de inversión. El ejemplo de lo que se hizo en Salta de invertir 300 millones de dólares en obras de infraestructura, creo que es un ejemplo a seguir. El gobierno tendría que animarse a intervenir un poquito más en la economía. Pero Cosine, ¿usted parece que me está contando una historia que yo no conozco? ¿No acaba de firmar el gobierno de la provincia de Salta con el gobierno de la nación 2.500 millones de obras? Bueno, a ver. Entonces ¿a qué se tiene que hacer? Yo estoy diciendo, pero lo acaba de firmar, no lo venía haciendo. Entonces lo que yo dije es que el gobierno debe animarse a hacer, a tomar medidas contracíclicas. Entonces me parece bien que el gobierno ahora empiece a hacer lo que no hizo durante estos 8 meses, que es generar la intervención del Estado en obras de infraestructura, porque la única manera de ayudar a que la economía se mueva es teniendo cierta participación por parte del Estado. Ni el Estado lo arregla todo solo, ni hay que apostar a la eliminación del Estado. Pero en estas condiciones, la inflación va a bajar porque no hay actividad económica. El problema es que van a quedar afuera miles y miles de trabajadores, y ese es el gran problema de Argentina. Necesita más actividad económica. Tiene su minuto, mi estimado Miguel. A ver, dígame. Yo creo, Martín, yo no puedo mirar la economía con los ojos cerrados así, puesta en este segundo semestre. La verdad que honestamente, Martín, yo entré recién a tu radio y no llovían dólares, evidentemente, te juro que no llovían dólares. No. Pero la verdad, Martín, es que hay que ver 3 momentos de la economía: el presente, el pasado, porque ahí vamos a encontrar muchas causas y muchas consecuencias en el presente y en el futuro. Entonces creo que en esos 3 momentos hay que divisarlos. Hoy, sin duda alguna, que estamos viviendo en un momento muy crítico del gobierno. Su raíz, sin ánimo de dar el pasado, las causas están allá atrás. Es consecuencia de hoy. Nosotros nos inventamos la inflación, la desocupación, la aberrante falta de infraestructura. Bueno, el gobierno para eso tiene que tomar medidas paliativas, medidas económicas, tiene que curar la economía que estaba enferma. Yo creo que sí lo hizo. En el medio creo que también ha cometido errores, pero creo que también ha cometido certezas que en el futuro, cuando miremos el futuro, van a traer soluciones. Hoy la magia no existe para mí en este gobierno. Bueno, gracias a los 3, muy amables de su parte, por haber participado educadamente de este debate. Lo que yo les quiero comentar es que todavía no terminamos 9 meses de un nuevo gobierno. Y la verdad es que la tarea no es fácil, es complicada. Escuchar hablar a alguien que dice que los obreros tienen que tener todo, que los empresarios tienen todo por acá, por allá, como si fueran cosas dispersas, no es así. Esto es un universo complejo, donde para que una economía funcione, todos deben sentir que las condiciones están dadas. Esperemos que nuestro país salga adelante, por supuesto, es lo que todos deseamos.